¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Mi nombre es Alejandro Fonseca y este es el video número 2 del equipo Michoacán. Comenzaré con el inciso A, que se refiere a describir cuáles son los pasos de la preparación metalográfica, explicando por qué es necesario ese paso en una función final. Bien, en primer lugar vamos a hablar sobre cuáles son los pasos a tener en cuenta en una preparación de muestras. La metalografía estudia la constitución y estructura de los metales y aleaciones, siendo de vital importancia a la hora de analizar el comportamiento de los materiales. Para conocer la microestructura de los metales es necesario preparar cuidadosamente una superficie. La preparación de la muestra o probeta consiste, en general, en obtener primero una superficie plana y semipulida, terminando con un pulido fino. El final de esta operación es la obtención de una superficie especular para, después de realizar un ataque químico, poder observarla al microscopio. Por lo tanto, los pasos que se utilizan son los siguientes: corte de muestra, montaje y empastillado de muestra, desbaste, lijado y pulido de muestra, y por último, examen a microscopio y análisis de la imagen. Vamos a describir brevemente cada uno de estos pasos. Para el paso 1, corte de muestras o probetas, lo que es básicamente es el corte metalográfico del primer y uno de los más importantes pasos. Al cortar una pieza para conseguir la muestra que se quiere analizar, se debe asegurar de que no se genere calor excesivo o que se modifique, incluso destruya la estructura metalográfica. Para el segundo paso, hablaremos sobre el montaje y empastillado. En este caso, utilizaremos resinas de empastillado. Permite obtener una serie de ventajas frente a las muestras no empastilladas. En este caso, para obtener un mejor resultado, se utilizan algunos aditamentos, como la protección y soporte de la superficie de la muestra, facilitar el manejo de la muestra, disponer de varias muestras pequeñas en el mismo montaje y homogeneizar el tamaño de las muestras para poder utilizar la preparación individual y que ésta pueda repetirse. Para el paso 3, desbaste, lijado y pulido. El lijado y pulido es la parte de la preparación de la muestra que nos permite tener una superficie lo suficientemente lisa como para hacer un análisis microscópico o de dureza. Para el lijado tradicionalmente se han usado lijas de carburo de silicio en base al papel o adhesivos, aunque cada vez se usan más las lijas de diamante, que se han popularizado para utilizarlas en las lijadoras automáticas con cabezal para la preparación de muestras en precisión individual o central. Por último, para el paso 4 vamos a hablar sobre el examen microscópico, que se basa en una obtención de una muestra ya preparada y lista mediante el análisis con un microscopio. Para el segundo inciso vamos a hablar sobre las microestructuras características del cobre. Primero que nada vamos a hablar sobre la recristalización discontinua o Gibbs 1. Es un proceso que consta de las etapas sucesivas de nucleación en la que se produce la formación de nuevos granos y crecimiento de estos. Este proceso mostrado incluye la formación y migración a larga distancia de fronteras de ángulo alto. La recristalización discontinua se compone de los siguientes incisos: A. Microestructura inicial. B. Crecimiento de núcleos. Y C. Microestructura recristalizada. En este caso, las zonas de nuclearización más típicas son las fronteras de ángulo alto y 2. Las bandas de transición que separan zonas de grano que poseen distinta orientación debido a que en ellas se han activado distintos sistemas de deslizamiento. 3. Zonas deformadas que rodean partículas de tamaño elevado. Y 4. Zonas muy desorientadas dentro de bandas de silicia. El segundo vamos a hablar sobre la recristalización continua o Gibbs 2. En este tipo de procesos, la evolución desde la microestructura de formación inicial hasta una microestructura formada principalmente por granos libres de
dislocaciones separadas por fronteras de ángulo alto se realiza de forma homogénea en todo el material, como se introdujo hace un momento. Hoy hablaremos de la textura. La textura es el grado de orientación preferente que adoptan los cristalitos de un policristal tras ser sometidos a procesos de deformación. En el último inciso hablaremos sobre las microestructuras características del latón. Vamos a hablar primero de los latones alfa. Los latones alfa, también denominados latones de trabajo en frío, contienen un mínimo de 63% de cobre y cristalizan en el sistema cúbico centrado en las caras. Se caracterizan por tener una gran ductilidad a temperatura ambiente y puede ser deformado por laminación, embutición, cizallado, doblado de chapa, estirado de chapa, hilado y laminado de rosca. Latones beta. La fase beta está centrada en el diagrama de cobre y zinc. La fase beta es estable entre el 39% y el 55% a 800 grados centígrados. Los latones alfa beta son las aleaciones que contienen el 38 y 42% de zinc. A diferencia de los latones alfa, la capacidad de ser deformados a temperatura ambiente es limitada. El latón al plomo. El plomo es un elemento de aleación muy común. Hasta un 3% se adiciona en latones alfa beta para mejorar la maquinabilidad. El plomo es insoluble en fases alfa y beta, pero en esta forma de finas partículas esféricas y distribuidas en forma discontinua y dispersa. Las aleaciones para forja. Las aleaciones para forja comprenden la mayor familia de aleaciones ingenieriles. Estas se caracterizan por tener una buena conductividad y resistencia a la corrosión. Las aleaciones para colada se clasifican de varias maneras, entre C8 3300 a C8 7900, debido a su excelente colabilidad, relativo bajo coste y buena combinación entre resistencia a tracción y resistencia a corrosión. Los latones han sido los más utilizados en procesos de colada. Por nuestra parte sería todo. Agradezco mucho su tiempo.